¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Legión Caminando entre Valientes, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto que estés nuevamente con nosotros acompañándonos por este medio, por esta plataforma. Y pues nuevamente estamos día miércoles 7 de la tarde en compañía de grandes amigos. Paco, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a cada uno de los que nos ven y están siguiéndonos en redes sociales. Híjole, hay muchos comentarios, hay muchos saludos, personas que nos han seguido. No quisiera yo decir nombres porque no se vaya a ofender a alguien, pero muchos saludos a cada uno de ustedes. Damos la bienvenida a Lalo. Lalo, bienvenido. Estamos aquí Caminando entre Valientes y creo que este día tenemos una palabra especial para cada uno de nosotros. Así es, pues muchas gracias a ustedes que nos ven allá en su casita. Les invitamos a que inviten a sus amigos, inviten a su esposa, inviten a sus hijos. Esta palabra es una palabra especial para todos nosotros y pues muy contento de estar aquí con Paquito y con nuestro pastor. Muchas gracias. Gracias, Lalito. Pues nada más para hacerles mención, chicos, la semana pasada les habíamos comentado que teníamos algunas sorpresas y salieron dos ganadores que inmediatamente por ahí publicaron durante la transmisión los versículos de la primer plática. Ya tenemos dos ganadores, ya tenemos sus premios y Paquito nos va a explicar cuál es la mecánica de todo esto. Pues el día de hoy, bueno, la semana pasada indicamos de que dieran los dos versículos de la primera prédica que tuvimos y en esta ocasión vamos a hacerlo más dinámico. Creo yo que nos den las primeras dos personas que nos den los 7 temas que hemos hablado en Caminando entre Valientes, pues estos son los regalos, uno de los regalos que vamos a dar. Y también Lalo. Listo, enséñanos. Sí, las playeras para que también formen parte de... Y luego Mira qué padre está, para que formen parte de la Legión. Eso nos va a identificar y esperamos que nos apoyen y participen. Creo yo pero es en el transcurso de esta plática, no es mañana no, tenemos escasamente media hora. Una media hora. Una media hora para que nos den las respuestas y ahí nuestras coach van a estar pendientes. Ok, pues te soy sincero, tuvimos una ganadora y nos da muchísimo gusto que muchas damitas estén sintonizando nuestra transmisión y estén conectadas con nosotros. La verdad es que nos han hecho muchos comentarios que las pláticas son desafiantes, ellas las toman para el crecimiento de ellas y también se la ponen a sus esposos. Nos da mucho gusto que ellas estén interesadas en el liderazgo en casa, y eso es muy importante. Mujeres como Débora, mujeres que tomaron la batuta, que trascendieron a través de la Escritura, nos marcan un gran ejemplo de liderazgo, no solamente los varones. Pues recuerda, damita o varón, el que sea, tú puedes formar parte de la Legión Caminando entre Valientes. Una playera padrísima, dijera un guate, un souvenir, que ya tenemos varias cosas de la Legión y nos da mucho gusto que ya estés en este tiempo. Lalo, Paco, hoy tenemos una plática muy importante. El tema del día de hoy se llama el poder de la palabra. Qué importante, el poder de la palabra. Y Lalo, estábamos platicando hace rato con Paco fuera de cámaras acerca de este pasaje en la segunda carta a Timoteo que nos abre esta enseñanza. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3, del 3 al 4, y dice: como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos cotidianos de la vida, porque lo único que les preocupa es agradar a su capitán. Esta versión, Lalo, que estábamos leyendo es... palabra de Dios para todos. Para todos. Es un lenguaje muy sencillo, pero nos abre la puerta y nos da como una referencia de cuál es nuestra misión, cuál es nuestro enfoque como líderes, como guerreros, como valientes, como soldados, lo que Dios nos llama a hacer.
Y de verdad, Lalo, yo quiero preguntarte, hablando acerca de estos soldados, hay cosas que nosotros tenemos que saber de dónde viene esta palabra, de ser un soldado, de ser un hombre en un servicio activo. Quiero que nos digas un poquito, Lalo. Bueno, este pasaje que vemos, nosotros hemos estado hablando estas semanas de los valientes, ¿no? Valientes de David, los valientes que se levantaron a través de la historia del pueblo de Dios. Llegamos al Nuevo Testamento, donde encontramos que efectivamente nosotros también somos llamados a formar parte de un ejército, a formar parte del ejército de Dios. Y aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, como buen soldado de Jesucristo. Bueno, ¿quién es un soldado? ¿O por qué dice Pablo un soldado? Bueno, hablamos en el sentido pues literal de la palabra. Soldado es una persona que ingresa al ejército y está en servicio activo. Pero hablando metafóricamente o en el asunto espiritual, entendemos que el soldado de Jesucristo es un campeón, es un hombre llamado a ser un campeón en Jesucristo o de Jesucristo. Ahora, decimos, somos llamados. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestra misión? Nosotros como soldados, como llamados a ser campeones en Cristo, ¿cuál es nuestra misión? Bueno, pues nuestra misión es aceptar y soportar, porque dice ahí, comparte conmigo. O sea, sé parte de, acepta a qué fuiste llamado. Le está hablando de la realidad de la vida cristiana, de la realidad del ministerio. Es decir, tú tienes que entender esto, le está diciendo a Timoteo. Eres un soldado de Jesucristo, eres llamado a ser un campeón de Jesucristo, pero para que llegues a ser un campeón de Jesucristo necesitas compartir conmigo. ¿Qué vas a compartir conmigo? Primero tienes que aceptar que el sufrimiento va a venir. El Señor Jesucristo lo dijo en otras palabras. En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Sí. Yo he vencido al mundo. Es decir, habrá aflicción. Me surgen dos preguntas muy importantes acerca del tema. Una, quiere decir que nosotros somos llamados a formar parte de un grupo de élite, que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nos tenemos que enlistar, nos tenemos que preparar, tenemos que meternos en la genética, cuál es la misión y cuál es la visión a la que Dios nos llama a formar parte de un ejército. Sí. O sea, Lalo, te lo comento porque muchos pensamos, y los que nos están viendo del otro lado de cámaras, llegamos a pensar que la vida en Cristo Jesús es miel sobre hojuelas, que la vida en Cristo Jesús es como que, ¡tarán!, la varita así como que, ¡wow!, ¿no? ¡Qué padre! Ya no voy a tener problemas, ya no voy a sufrir penurias, ¡ay, todo me va a salir bien! Va a llegar la economía, como si Dios fuera la caja del cuerno de la abundancia, como si fuera algo mágico, como si fuera casi esoterismo o un fetichismo o un amuleto. O el genio de la lámpara, ¿no? Que nada más le frotas y dices quiero ser rico y quiero sentir rico y quiero ser más rico, ¿no? Entonces yo creo, Lalo, que Dios nos llama a formar parte de este ejército, lo que tú nos dices, y asumir nuestro papel, asumir nuestra responsabilidad, aunque me cuesta trabajo personalmente, me cuesta trabajo compartir el sufrimiento con él, Lalo. Pero es parte de esto que me estás diciendo. Y la segunda cosa, Lalo, que me llama la atención, es que no hay llaneros solitarios. O sea, en el ejército de Cristo no hay llaneros solitarios en donde yo me las puedo de todas y yo lucho como puedo, sino que nos llama a formar parte de un grupo. Por eso mismo dice, comparte conmigo. Es decir, la palabra del Señor dice que nosotros como seres humanos no hemos sido creados, ¿no?, para estar solos. No hay un ejemplo, ¿verdad? Paquito, en Jeremías. En Jeremías, que mencionábamos hace un rato fuera de cámaras igual, Jeremías capítulo 20, versículo 11 y 13, ¿verdad? Así es. Donde habla acerca de esto, que no somos llamados a estar solos, somos llamados a compartir, a vivir en unidad, a fomentar la unidad. Yo creo que muchas veces en nuestro hogar nosotros nos cuesta trabajo fomentar la unidad con la esposa, con los hijos. Nos sentamos a comer y muchas veces no platicamos con ellos. Sí. A veces estamos con el celular, a veces estamos haciendo otras cosas, o a veces estamos descansando en casa, sentados tal vez mirando el televisor, sí. Y el hijo viene, papá, espérame que estoy ocupado. No tengo tanto televisión, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que entender esto. Somos parte del ejército, pero no somos llamados a luchar solos. Sí. Fíjate que dice Jeremías 20, del 11 al 13, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada.
oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque en ti he encomendado mi causa. Dice, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Estamos en un ejército y él, como capitán del ejército, nos insta a meternos, a ser parte activa del ejército y no caminar en soledad. Amigo que me estás viendo y tú que me estás viendo, damita, estamos hablando del poder de la palabra y Lalo nos está explicando acerca de lo que es formar parte del ejército de Jesucristo, del ejército de Dios, que tenemos que asumir una responsabilidad y tenemos que asumir un papel, un rol, aún aceptar el sufrimiento para caminar verdaderamente de la mano con Él. Nos dabas algunos ejemplos, Lalo, de lo que quiere decir soldado y de la raíz de donde proviene, Lalito. La verdad es que esta palabra para mí es nueva, estratiotes. Esta palabra es nueva y tú nos estabas haciendo referencia hace un momento fuera de cámaras, que quiere decir soldado, que quiere decir campeón, que proviene de una palabra que deriva de un vocablo que dice Tracia. Cuéntame. Estratiotes, su raíz original es Tracia. Tracia quiere decir el conjunto o el ejército en sí o una banda de soldados. Es lo que yo les decía, que el soldado no es llamado a caminar solo, no es llamado a vivir solo, no es llamado a luchar solo, es llamado a luchar en unidad, en conjunto. Y recordemos que este año el Señor ha estado hablando fuertemente acerca de la unidad dentro de la congregación, en las familias, en el grupo como varones. Tenemos que fomentar la unidad, ¿no? Como buenos soldados, y no perder el enfoque, porque esa es la tercera cosa que tenemos que hacer. Dice que no piensa en los asuntos cotidianos, es decir, la palabra pensar, la palabra ocuparse de los asuntos tiene una raíz que es entretejer dentro de, es decir, cambiar nuestro enfoque y empezar a mirar. Cuando vienen los problemas empezamos a mirar solamente las situaciones, las personas, porque cuando dice sufrimiento, la palabra sufrimiento quiere decir soportar lo malo. No necesariamente está hablando de que alguna desgracia nos pasa y estamos sufriendo, no, soportar lo malo. Ahí debería decir, comparte conmigo el soportar lo malo. ¿Qué es lo malo? A ver, Paquito. Muchos de nosotros ahora sí que pensamos, ¿no? De que empezamos a tener un detalle y nos enfocamos, y por ejemplo, cotidiano que pasa en los varones, que tenemos que pagar alguna situación y nos enfocamos en eso y no recurrimos a Cristo o no recurrimos a la palabra y estamos pensando nada más en eso y nos desconectamos, perdemos el objetivo, como dicen, ¿no? En resumen, Lalito, podemos decir que nuestro llamado es acompañar y ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. O sea, somos llamados. Sí. Estábamos leyendo hace rato una palabra que me llama mucho la atención y que creo que es muy emblemática para lo que te estamos diciendo. Estamos hablando acerca de los valientes, de los soldados, que pertenecemos a una milicia y que no es fácil, que tenemos que sufrir muchas, pero muchas, incluso persecuciones, y tenemos que estar fortalecidos. Y Lalo nos leía un pasaje bien padre que está en el libro de Cantares, Lalo. Cantares 3, versículo 7 y 8. Y este pasaje, ¿me lo puedes leer, Lalo? En esta, bueno, no sé si lo tengas por ahí, pero dice Cantares que, te voy a decir, en esta versión, la palabra de Dios para todos, está muy, muy, muy padre. Dice, si es Salomón y viene en su carruaje real, lo escoltan 60 valientes, los mejores soldados de Israel, armados con espadas, son maestros en combate, todos llevan la espada lista por causa de los peligros que se presentan en la noche. Este pasaje, cuando tú me lo estabas leyendo, Lalo, nos decías, aún Salomón se rodea de un ejército poderoso, 60 hombres que corrían alrededor de una carroza, de un carruaje. En la versión Reina Valera le llama litera, pero la versión, ahí si tú tienes versión 60, dice litera,
Y este era un carruaje. Explícame cómo es esto, porque la verdad a mí me emocionó cuando tú me estabas platicando cómo estaba formado. Y lleva un simbolismo todo esto que está hablando Salomón. Así es, podemos entender cuando dice, y viene el carruaje. Nosotros, bueno, yo tenía muy fija esta idea, ¿no? El carruaje es como en el salvaje oeste, ¿no? Sí, sí. Viene una carroza con unos caballos jalando, ¿no? Y va en el desierto, ¿no? Y cuando decimos carruaje, decimos, pues eso es, ¿no? Sí. Pensamos en esto, pero no, o sea, cuando dice carruaje, o cuando dice carroza, o cuando dice litera, se está refiriendo literalmente a un, vamos a decirse, como una construcción, es cierto, la llevaban cargando, la llevaban transportando, pero era algo grande, o sea, era un lugar donde venía como una alcoba, donde venía la reina, la sulamita venía ahí, y arriba de esta alcoba venía Salomón sentado en su trono, venía el rey, y los 60 valientes, los 60 guerreros iban alrededor cuidando esta carroza, escoltando esta carroza. Y ellos no iban para pelear con cualquier ejército normal, porque el ejército venía aparte, el ejército, vamos a decirlo así, los soldados rasos venían aparte. Digamos, esta era la guardia personal de Salomón. Recordemos que durante el reinado de David se empezó a usar esto. Los valientes, él tenía sus 37 valientes, su grupo de élite de guerreros que lo acompañaban. Entonces, Salomón, en el tiempo de Salomón, el ejército de Israel llegó a ser poderosísimo y mejoraron mucho la estrategia militar, mejoraron muchas cosas en ese tiempo de Salomón. Entonces, cuando hablamos de esos 60, dice ahí, da varias características, da 3 características de esos soldados, de esos valientes que acompañaban al rey Salomón durante esta travesía. Recordemos, él venía atravesando el desierto, es muy significativo, hay ciertas cosas que debemos enfatizar, por ejemplo, el desierto. Recordemos, el desierto en la escritura es simbolismo de prueba, es simbolismo de lucha, es simbolismo de batalla, ¿no? Nosotros cuando leemos desierto en la escritura tenemos que entender eso, está simbolizando la batalla, la lucha, y el rey va a atravesar el desierto, y el rey va a atravesar ese tiempo de lucha, ese tiempo de prueba, pero no lo hará solo, llevará a su ejército, tal como le decía Pablo a Timoteo, tú pues sufre conmigo penalidades, es decir, vamos todos juntos a entrar al desierto en unidad, vamos a entrar como un solo ejército, vamos a entrar los valientes a la batalla, y esos valientes tienen que ir listos, tienen que haber sido escogidos. Qué importante, Lalo, eso que estás mencionando, de caminar confiados de que Dios no nos va a dejar, aún en los desiertos más tremendos. Creo que todos en esta época, en este tiempo, estamos atravesando un desierto de incertidumbre, un desierto quizás económico, un desierto quizás de esperanza. Hay mucha gente que ahorita, con lo que está sucediendo actualmente en la pandemia a nivel mundial, está atravesando desiertos tremendos. Pero esta palabra yo creo que Dios la preparó para ti, porque si Dios te permite entrar en un ejército, en un grupo de élite, Él no te va a dejar solo. O sea, Dios te permite entrar a este ejército, pero tienes que ser habilitado, tienes que ser capacitado, tienes que ser adiestrado. Y el ejército tiene que atravesar por este desierto para sacarlo mejor. Recuerda un poquito al pueblo de Israel, y se viene a mi corazón, esta generación que tuvo que entrar a la tierra prometida. Dios la hizo dar vueltas en el desierto 40 años hasta que muriera la generación. Y levantó una generación nueva, una generación. Hecha en el desierto. En el desierto. Hecha. Y qué importante es esto que viene a nuestro corazón, porque la palabra desierto va a traer a tu vida purificación y va a traer a tu vida compromiso. Va a hacer que tú dependas de Dios, va a hacer que tú te aferres a las promesas de Dios. Sabemos que estás pasando un desierto. Algunos están pasando un desierto en prueba, en temor, en angustia. Conozco mucha gente que llega a mi consultorio y se los comento, chicos, llega panicada y me dice, es que si me pega esa enfermedad del COVID me voy a morir. Y ya están pensando en la muerte. Llegaron derrotados, y yo sé que están atravesando un desierto. Gente que dice, es que mi negocio se acabó, es que no sé qué voy a hacer, y llegan derrotados por el desierto. Yo creo que el desierto depende del ángulo donde lo veas, Lalo, y depende con quién vayas, ¿no? Porque cada quien habla como le va en la feria. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús tenemos una esperanza para decir, tú no me vas a dejar. La palabra que acabaste de decir, sufre conmigo penalidades, camina conmigo, la verdad es una palabra, Lalo, que a mí me emociona, me llena, me desafía,
de que Dios no me va a dejar, ¿no? En medio de este desierto. ¿Sí, papá? Y ahorita comentabas algo, ¿no? De que somos llamados y somos llamados en grupo. Hay veces decimos, o te pegas con alguien y le llegas y le platicas, fíjate que me está pasando esto, y el otro sí está, y te mete más, y en vez de más temor, en vez de sacarte o decirte no va a pasar nada, y te va hundiendo y te vas metiendo más miedo. Y es lo bueno, ¿no? De meternos con soldados o estar en ese ejército de élite para que unos a otros nos fortalezcamos y tengamos esa valentía de enfrentar el problema, ¿no? La Escritura no se equivoca cuando dice no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a veces lo que nosotros oímos es lo que estamos llenos, ¿no, Lalo? Hay algo que te quiero preguntar, Lalo. Tú hablas acerca de este grupo de 60 valientes y decías algunas características. ¿Me puedes decir algunas características de estos valientes? Sí, sobre todo el mismo pasaje enfatiza varias cosas. El pasaje enfatiza que dice que se ciñen a su muslo la espada y que son diestros en el uso de la espada para combatir los terrores nocturnos. Es decir, sí habla de que son valientes, sí habla de que fueron escogidos, pero el énfasis que pone el escritor Salomón mismo cuando escribe este pasaje, está diciendo, el énfasis es la espada. La espada que la debe tener ceñida, es decir, lista para la batalla. Que son diestros. Cuando dice diestros, la palabra original diestros quiere decir que fueron enseñados en el uso de la espada, pero que a la vez ellos también son maestros para enseñar a otros a usar la espada. Entonces, cuando nosotros oímos ciñen la espada y son diestros en la espada, no solamente está diciendo que son buenos para matar y hasta ahí se quedan, sino también enseñan a otros el arte de usar la espada. Entonces el énfasis es la espada. Pregúntalo. Ahorita que estás diciendo que son escogidos entre los fuertes de Israel, quizás los que nos están viendo y nuestro público que está acá se va a preguntar, entonces, ¿necesito algunas características para entrar en el ejército? ¿O necesito ser fuerte, muy preparado? ¿Necesito tener un título? ¿Necesito tener recursos? ¿Se necesita algo para entrar en el ejército de Dios? Porque aquí choca una idea, el hecho de decir, porque Dios tomó de lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Yo creo que aquí hay una pregunta que yo te quiero hacer. Lalo, ¿qué se necesita para ingresar al ejército de Dios? Pues en este pasaje, nosotros lo que vemos es que dice, usa la palabra que habíamos estado hablando, ¿no? La palabra gibor, es decir, valiente, guerrero, fuerte. Entonces, cuando nosotros oímos esto, bueno, como dice usted, bueno, ¿qué puedo hacer yo para entrar al ejército de Dios? El único condicionamiento para entrar al ejército de Dios, el único requisito es que nosotros le demos el lugar a Cristo Jesús en nuestro corazón. Que nosotros aceptemos. Qué padre lo que estás diciendo, Lalo, porque mucha gente quizás se perdió alguna de nuestras pláticas, pero si escuchan la plática anterior, hablamos de la palabra gibor y habla de valiente. ¿Te acuerdas que decíamos un pasaje donde dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, los gibor, lo arrebatan? Yo creo que el requisito, lo que tú acabas de decir, es muy importante y es como que la raíz, la plataforma para entrar a ese ejército, que es aceptar como Señor y Salvador a Jesucristo de nuestra vida y rendirle nuestro corazón. No importa si tú tienes un título, no importa si estás preparado o no estás preparado. Pedro era un hombre del vulgo, Juan era un hombre pescador, y podemos hablar de muchos hombres que no tenían una preparación, pero eran gibores, eran valientes que se atrevieron a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador y seguirle y meterse al ejército. Entonces es muy importante, me das una característica, Lalo, ellos ceñían su espada en el muslo, eran adiestrados. Cuéntame ese punto, la espada. ¿Por qué, Lalo? Porque enfatiza la espada, porque yo estuve leyendo terrores nocturnos, no se refiere a una cuestión de que pues llegaba alguien a la noche a espantarlo, no, sino se está refiriendo a la lucha espiritual. Y si nosotros vamos al libro de Efesios capítulo 6, del versículo 10 al versículo 18, nos habla acerca de la realidad de la guerra espiritual, de la lucha espiritual, y ahí se enfatiza que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí se enfatiza este pasaje, donde dice que tenemos que aprender a usar la palabra de Dios, ¿no? Entonces nosotros en la
tenemos que aprender a usarla y tenemos ejemplos en la Escritura de cómo usar o cómo no usar la palabra de Dios. Para los que nos están viendo, la palabra de Dios se ejemplifica como una espada. O sea, quien tenga la escritura, Así es. quien tenga la escritura tiene una espada. Así es, Lalo. Es la espada. Dice la escritura en Efesios, nos habla acerca de la armadura. Tomar la palabra que es la espada, ¿cierto? Entonces estos hombres eran diestros literalmente en la palabra. Y nos decías algunos ejemplos, Lalo. Personas que quizás no supieron ocupar la espada. Cuéntame de esto, Lalo. Pues aquí en la Escritura podemos encontrar en el libro de Génesis un ejemplo de cómo hubo unos hombres, hijos de Jacob, que no supieron usar bien la palabra de Dios. En Génesis 34 encontramos la historia de Dina, la hija de Jacob, que fue violada por el hijo del rey de Siquem. Este hombre dice que esta niña, esta jovencita entre 14 y 16 años, dicen algunos historiadores, tenía ganas de conocer el mundo, saber qué era, saber cómo se vivía, cómo hacían las pachangas en ese tiempo. Y dice que salió en desobediencia a su papá, desobedeció a su papá porque su papá le dijo, no te juntes con ellos, no vayas a sus fiestas, no hagas lo malo. Ella se fue y en ese tiempo las costumbres eran así, de que por ejemplo si un hombre acaudalado le gustaba una jovencita, él no iba y hablaba con su papá o le decía, ¿quieres ser mi novia? Simplemente mandaba a su siervo, la tomaban, la llevaban a su habitación, él tenía relaciones con ella y después mandaba una dote, un pago por lo que había hecho, y quedaba así. El contentamiento, lo que le llaman. Exactamente. Estos hombres eran Simeón y Leví. Así es. Eran los hijos de Jacob. Ellos, como hermanos de Dina, salieron indignados, hicieron un pacto con el príncipe Siquem, el de Siquem, y le dijeron, solamente te vamos a dar a nuestra hermana, pero si te circuncidas tú y todos los hombres de tu nación, ¿cierto? Entonces ellos acceden y entonces toman la espada y circuncidan a todos. Pero no nada más circuncidaron a ellos, sino que cuando ya estaban, dice la escritura, estaban débiles, estaban sin fuerza, salieron estos dos hombres. Tomaron sus espadas y fueron y mataron a todos los hombres de Siquem. Ahora nosotros debemos de entender esto. Muchas veces nosotros con nuestras palabras hacemos infructuosa, porque digamos esto, ¿no? Fueron y mataron a los hombres de Siquem. ¿Cuántas veces nosotros, cuando nuestros hijos hacen algo que no es debido, tú ya le dijiste no lo hagas, tú ya le dijiste no vayas, tú ya le dijiste no hagas esto, no hagas lo otro, ellos lo hacen, llegan derrotados, llegan tal vez con algún problema, ¿y tú qué le dices? Sí, si yo te dije, si no sé qué, y empezamos en lugar de ayudarles, usamos mal la palabra, usamos mal la espada y los hundimos más, los ponemos más rebeldes, los alejamos más de Dios. ¿Verdad? O sea, Dios nos da una habilidad y nos da una estrategia que es la palabra, que es nuestra espada. Pero esta espada puede ser para bendecir o puede ser para destruir. Así es. Estos hombres tomaron la palabra y comenzaron a tomar venganza con su espada, que es la palabra, y comenzaron a vengarse del hecho que había hecho Siquem con su hermana Dina. Muchas veces nosotros como padres, como esposos, como amigos, como hermanos, tomamos venganza con la palabra y decimos, sí, pero tú me la hiciste primero porque tú eres tal por cual, sí, pero... Y comenzamos a tomar venganza de lo que nos agredieron. Ocupamos mal la palabra, ocupamos mal nuestra espada. En lugar de ser de bendición, decías Lalo, una palabra, dejamos estériles, sin fruto. Dejamos anulados. Ajá. Aquí en este versículo que dice Proverbios 15:22, dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Si tú le hablas a tu hijo bendición y le dices, pero cuando le estás maldiciendo, cuando le pones lo opuesto, ese niño va a estar fracasado, ¿no? Nuestra familia, ¿no? Y hay un proverbio también que dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte, quienes la aman comerán de su fruto. Proverbios 18:21. Eso es bien importante, Lalo, porque yo creo que quienes nos están viendo, te vamos a dejar una pequeña tarea por ahí, a ver si la notas, leer Santiago 3. Santiago 3 nos habla acerca del poder de la lengua, lo que decía Lalo, en el poder de la lengua está la vida y la muerte.
tú decides hablar vida o decides hablar muerte. Otro ejemplo que nos dabas hace ratito acerca del uso de la palabra, que la usaron mal, la espada, es de Saúl. El rey Saúl. Esto lo vemos en el pasaje de primer libro de Samuel, capítulo 3, 31, versículo 4. Explícanos, Lalo, cuéntanos cómo está fíjense, esto. ya cuando el rey Saúl iba a ser derrotado, ya su ejército había sido derrotado, ya estaba huyendo él, pero ya se vio rodeado, ya se vio cercado. Entonces dice la escritura que él tuvo temor de lo que le iban a hacer. Entonces él le dijo a su escudero, ¿sabes qué? Por favor, mátame, voy a morir. Toma tu espada y mátame. Y no quiso, le dio miedo al escudero. Entonces él lo que hace es, Saúl toma su espada y se va sobre su espada y muere. El escudero, cuando ve que su rey murió, pues dice, ¿yo qué hago? Pues lo mismo, toma su espada y se mata. ¿Cuántas veces nosotros, con nuestras palabras, arrastramos a quienes vienen detrás de nosotros? Cometemos un error, fracasamos, fallamos, y atrás tenemos esposa, atrás tenemos hijos, atrás tenemos padres, atrás tenemos hermanos, y no somos conscientes de que nuestras palabras, de que nuestros errores van a acarrear mal para los demás. Y lo que tú decías hace rato, ¿no? Nosotros desatamos vida o desatamos muerte. A veces a nuestros hijos impulsivamente les decimos, eres un tonto, eres un estúpido, eres esto, eres lo otro. Y muchas madres, yo he escuchado cómo madres maldicen a sus hijos, padres que maldicen a sus hijos, y no solamente lo que tú dices, lo arrastran en el momento, sino arrastran una generación, porque esa maldición es una maldición que pesa y que cae sobre toda esa generación de hijos que vienen detrás. Pobreza, enfermedad, escasez, fracasos, divorcio, porque nosotros no usamos bien la palabra, ¿no? Tenemos que usar Y como dice ahorita en Santiago 3:10, dice, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, ¿no? De cierta forma también aquí tenemos que tener eso de que no hablemos, ahora sí que bendición y maldición la evitemos, ¿no? La evitemos, que tratemos de guardar nuestros labios, ¿no? Es importantísimo que nosotros aprendamos a usar lo que Dios ha puesto en nuestros labios, que es una palabra de vida, una palabra de muerte. Dice la escritura en el libro de Proverbios, Proverbios 13, la gente chismosa revela los secretos y la confiable es discreta. Hay tantas cosas que nosotros podemos desatar con nuestra boca, hablar bendición o simplemente refrenarla. Como dice Santiago, es un órgano muy pequeño, pero es capaz de incendiar la rueda de la creación. O como un fósforo, es capaz de incendiar todo un bosque, es capaz de destruir. Nosotros tenemos que estar muy conscientes y muy sabedores que como valientes, como guerreros, como integrantes de una milicia de élite, tenemos que usar correctamente nuestra boca, nuestra palabra, que es la espada. Decía Lalo, y a esto viene a colación, porque esos 60 valientes, estos 60 guerreros militares que estaban junto con Salomón, eran diestros en la palabra. Nosotros tenemos que ser diestros. Ahora aquí cabe decir esto, ¿no? ¿Qué está en nuestra boca? Pablo dice, y la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones. O sea, muchas veces a lo mejor tú dices, ay, sí, mijo, que vaya bien, no te digo groserías, no te digo nada. No se trata de eso nada más. Se trata de que tú y yo hablemos palabra de Dios, les demos palabra de Dios, les demos, ¿no?, vida a través de la palabra de Dios. Es decir, para que nosotros podamos ser hombres valientes que están luchando con la palabra, que están luchando con la espada, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. ¿Y cómo nos llenamos de la palabra de Dios? Pues tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que memorizarla, tenemos que meditarla, porque una cosa es leerla y otra cosa es meditarla. Otra cosa es leerla y otra cosa es estudiarla. Entonces tenemos que entender que lo que nosotros tenemos que hacer para poder ser valientes, para poder ser hombres que ciñen su espada y diestros en el uso de la espada, es llenarnos de la palabra de Dios. Un consejo a ti que me estás viendo y a toda tu familia que está detrás de cámaras y que nos sigue fielmente en estas transmisiones. Tenemos que hablar vida. Dios nos ha dado el poder en la lengua, y dice la palabra que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad
decía Lalo, de pertenecer a este grupo de élite, rindiendo nuestro corazón y rindiendo nuestra vida a Jesucristo. Hoy yo te quiero invitar ahí donde estás, que si tú no has sabido usar correctamente tus labios, correctamente la palabra, si has maldecido, si has destruido, si te has vengado, si has traído maldición a través de tu boca a toda tu generación, a la gente que amas, dice la Escritura que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy te invito a que tú ahí donde estás hagas una oración sencilla conmigo, le pidamos perdón al Señor y nos comprometamos a hablar vida, llamada a las cosas que no son como si fueren, el poder de la palabra. Y te voy a pedir que ahí donde estás cierres un momento tus ojos y le digas: Señor Jesús, en esta tarde yo te pido perdón por todos mis pecados. Hoy reconozco que he utilizado mis labios para maldecir, para ofender, para vengarme, para lastimar y destruir a la gente que amo. Pero hoy me arrepiento, perdóname, porque he afectado a toda una generación. Hoy yo te invito a que tú entres a mi corazón, seas el Señor de mi vida. Te hago el único y soberano Señor de mi corazón. Me rindo a ti. Perdona todos mis pecados y enséñame a hablar prudentemente. Te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hoy tenemos un gran reto, un gran desafío, pertenecer a este grupo de élite, ser soldados diestros, no solamente como decía Lalo y Paco, que ocupen bien la palabra, sino que enseñen a otros a usar correctamente la palabra. ¿Algo que quieras añadir, Lalo? Pues solamente invitarte, ¿no?, a reconocer. Un buen soldado de Jesucristo reconoce. Y si tú hoy reconoces que tus palabras no han sido de edificación para tu esposa, para tus hijos, para tus padres, para tus hermanos, es un buen tiempo para que les pidas perdón. Es un buen tiempo para que te acerques y les digas: perdóname en el nombre de Cristo, yo te he fallado, no he sabido darte buena palabra, pero voy a esforzarme por hacerlo, voy a esforzarme por darte palabras de bendición y de vida para ti. Así es, pues allá nuestro equipo de producción ya está viendo quién se va a llegar estas playeras. Pues espero que tú hayas sido parte de este desafío de la Legión Caminando Entre Valientes, y ya las estaremos entregando puntualmente. Ahí vas a ver a través de redes sociales nuestros ganadores y las personas que son parte de la Legión. Paco. Pues gracias de antemano, bendiciones a cada uno de ustedes, y en verdad pónganse ese reto. Cada uno de nosotros creo yo que vamos con ese reto, y leer la palabra, afilarla para cualquier batalla. Estemos preparados para que sea como espada de doble filo, que apunta para el frente y apunta para atrás. Así es que bienvenidos. Gracias. Y bendiciones a cada uno. Recuerda que aquí en Entre Amigos Dios te va a bendecir. Hasta la próxima.